La idea de los créditos CTS nació unida al programa Erasmus de movilidad de estudiantes de la Unión Europea como un sistema de transferencia, es decir, para que lo que un estudiante hacía en otra institución, en otra universidad o institución de educación superior de cualquier país europeo, se pudiese transferir a lo que estaba haciendo en su propia universidad. Y la verdad es que en este sentido funcionó bastante bien. Se utilizó este criterio, que es un criterio temporal, el ECTS es un criterio de medida del tiempo, porque se consideraba que era muy difícil realmente poder utilizar para la movilidad contenidos exactos, ya que las instituciones son autónomas en el fondo en sus programas. Cuando se estableció el Espacio Europeo de Educación Superior, uno de cuyos elementos es precisamente la movilidad, bueno, pues se pensó en adoptar también este sistema para hacer las universidades y los programas más transferibles y también más comparables, para que se pudiesen comparar bajo el mismo principio de que las universidades tienen autonomía y se necesita algún instrumento que permita reconocer lo que se hace en cada uno de sitios. Y así se habló de que el ECTS ya no solamente era un sistema de transferencia, sino también de acumulación de créditos. Es decir, se trata de una especie de bolsa en la que el estudiante va acumulando lo que va haciendo. A mí personalmente esta idea de la acumulación no me suena del todo bien. Me recuerda un poco a la educación bancaria de Freire, ¿no? Pero bueno, es el concepto que se utilizó. En relación con esto que plantea Gonzalo, me parece importante pensar, digo, nuestra participación como Mariano y yo pertenecemos a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en la Argentina, la CONEAU, cómo pensar los créditos desde un país que no elabora sus diseños curriculares a partir de créditos, porque, como mencionaba Gonzalo, lo que nos interesa en términos de este proyecto Consens de Erasmus es ver de qué manera favorecemos la movilidad, ¿no? Entonces tenemos países que integran el proyecto, que han definido sus diseños de posgrado a partir de los créditos y que los créditos de algún modo facilitan esta movilidad de los estudiantes, y países que tienen diseños que no están elaborados a través de créditos, sino a través de otros criterios ministeriales. En ese punto, nos parece importante algo que el proyecto plantea, que es cómo ver la articulación entre el crédito y el diseño de programas de posgrado a partir de resultados de aprendizaje, ¿sí? Porque los créditos en general están asociados a esos resultados de aprendizaje y permite pensarlos no tanto, como dice Gonzalo, como una bolsa en la que sumamos créditos, sino como un trayecto del estudiante en donde puede ir haciendo experiencias formativas que le puedan permitir alcanzar determinados resultados, ¿no? Y en ese sentido, una experiencia en una institución de educación superior extranjera para un estudiante que tiene que lograr determinado perfil en su programa de posgrado resulta altamente valiosa. Si uno la puede pensar en función de competencias y resultados de aprendizaje. En ese sentido, desde el organismo en el que nosotros estamos trabajando, que es esta Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, el proyecto nos resultó sumamente interesante para repensar cómo evaluar esas experiencias que podían conducir a la adquisición de determinados resultados de aprendizaje o a la adquisición de determinadas competencias en la evaluación de calidad de un programa, ¿sí? Y en ese sentido hemos estado revisando el modo en que lo abordábamos para evitar la
burocratización que suelen tener estas movilidades y poder encontrar algo que está muy vinculado con lo que este proyecto estuvo analizando, es esa perspectiva, ¿no? Tal vez Mariano pueda avanzar un poquito más en ese análisis a qué logros hemos llegado, ¿no? Porque algunos cambios ya hemos podido hacer en el modo en la perspectiva en que lo abordamos y en cómo hemos introducido esos conceptos para la evaluación de los posgrados. En ese sentido, Marcela, te decía, desde la CONEAU estamos repensando el modo en que pedimos la información a las instituciones universitarias en el momento en que solicitan la acreditación de sus posgrados. Como consecuencia precisamente de la participación de la CONEAU en el proyecto Consens, nosotros pusimos en marcha un programa de trabajo con el área de sistemas de la CONEAU para rediseñar el aplicativo en el que habitualmente las instituciones universitarias presentan la información sobre sus posgrados, incorporando muy especialmente la posibilidad de que las instituciones universitarias presenten información sobre los trayectos formativos que sus estudiantes han realizado en otros países y sobre los mecanismos sobre los cuales se ha tramitado y reconocido y valorado esa formación realizada en el extranjero para operar un reconocimiento precisamente de esas actividades. Y en ese sentido se ha puesto especial hincapié en que las instituciones informen las características de esas actividades en cuanto a sus objetivos, las actividades de formación práctica, las modalidades de supervisión y un especial foco en el modo en que allí se lleva a cabo la articulación entre la adquisición de competencias y los resultados de aprendizaje, como vos señalabas recién. Voy a intervenir elípticamente y ahora hago 5 segundos para contestar. ¿Por qué elípticamente? Digo desde iSalud, para poder abordar todo el proceso de reformulación que estamos abordando hoy en iSalud respecto de la carrera de posgrado, especialización en administración hospitalaria, la estamos redefiniendo en relación a competencias y estrategias de enseñanza y de aprendizaje centradas en el estudiante. El proceso lo comenzamos hace varios meses. Es un proceso arduo que no es solamente con los docentes, también están involucrados los estudiantes y el sector de trabajo también está involucrado en el proceso que estamos haciendo de rediseño. Y digo que es una contestación elíptica porque a los créditos entendemos que tenemos que llegar habiendo hecho este proceso de reformulación de un diseño que estaba centrado en contenidos a un diseño que está virando hacia empezar a pensarse en competencias. Digo empezar a pensarse porque la plasmación de este giro copernicano, podríamos decir, del contenido a la competencia, es un trabajo muy arduo, especialmente en relación a la formación de los docentes, de cómo piensan el diseño y cómo piensan sus programas de enseñanza. Estamos en ese proceso, creemos que en el trabajo sobre las competencias nos es la oportunidad como para pensar en relación al trabajo del estudiante. Y acá hago el linkeo con los créditos. Trabajo del estudiante, el tipo de tareas que se le propone hacer al estudiante, el tiempo dedicado a distintas tareas. En pandemia, justamente lo que favoreció, aún con todas las dificultades y todas las complicaciones y todo lo duro y difícil de esta situación de emergencia, lo que trajo es como una reflexión y una decisión de los equipos de trabajo docente
y de los equipos de gestión alrededor del trabajo del estudiante, de cuál es el trabajo del estudiante, qué es lo que vale en relación a lo sincrónico y a lo asincrónico. Y eso es una buena puerta de entrada para ir pensando no solamente en qué vale la pena enseñar y de qué manera, ahora reversionando en una instancia virtualizada, sino también en relación a pensar, que digo que en Argentina está tan asociado el tiempo al tiempo presencial, a pensar al valor del tiempo asincrónico de trabajo del estudiante. Por eso me parece que si bien es elíptica la respuesta que estoy dando, tiene bastante que ver en el viraje de la concepción que se tiene, no solamente de competencias, sino sobre el trabajo del estudiante. Me gustaría, en relación con lo que dice María José, decir algo más respecto del trabajo que estamos haciendo en la CONEAU y que se vincula con lo que mencionaba Mariano. Estoy completamente de acuerdo de que hay que empezar por introducir un lenguaje que no usábamos tan frecuentemente y que está vinculado con diseños centrados en el estudiante, ¿sí? Y en este trabajo que hemos hecho de revisar cómo solicitamos la información y cómo la evaluamos para medir de algún modo, ponderar las experiencias de aprendizaje en instituciones de educación superior extranjeras, también nos interesó empezar a dar visibilidad a este tipo de experiencias, es decir, que esas experiencias aparezcan valoradas en las evaluaciones como un indicador de calidad de ese posgrado. Y no solo darle visibilidad a esas experiencias, sino darles visibilidad a través de la introducción de este tipo de conceptos que vos mencionás. Cómo pensar la articulación con esas instituciones a partir de una tarea que el estudiante va a ir a hacer para lograr determinados resultados que van a ser valiosos cuando él obtenga el título y pueda salir al mercado laboral o pueda empezar a ejercer aquello que aprendió, ¿sí? Entonces creo que ese es un punto también que me parece que es un trabajo que estamos haciendo, porque desde la evaluación no solo decimos si una carrera está en condiciones de acreditar, sino a través de los documentos que se producen en la institución, de algún modo también estamos mostrando qué es lo que se considera valioso. Y darle lugar a ese tipo de experiencias en nuestros documentos creo que también es una manera de ir introduciendo elementos para avanzar en algún tipo de transformación y que las instituciones puedan ver que otras instituciones están haciendo esta experiencia con buenos resultados y que eso es valorable y que por lo tanto podrían empezar a pensar en desarrollar este tipo de estrategias. Muchas gracias, Marcela. Yo creo que es verdad esto que comentabais, tanto María José como tú, que tenemos que pensar realmente qué es lo que queremos. Y esta situación actual nos ha vuelto un poco sobre nosotros mismos para pensar eso, ¿no? Y es importante, sobre todo cuando hablamos de las instituciones de educación superior, de las universidades, de los programas de grado y de los posgrados, que pensemos realmente cuál es no sé, yo diría algo así como la idea de, poco por retomar Ortega y Gasset, la idea de la universidad, o sea, qué es lo que queremos conseguir. Aquí esta situación se ha provocado mucho, también esa reflexión que decíais, y nos hemos dado cuenta realmente de lo importante que era algo que hasta ahora nos habíamos dado cuenta. Siempre las cosas que se pierden es cuando uno comprende lo valiosas que eran, ¿no? Y lo valioso que es realmente el contacto entre profesores y estudiantes. Marcela hablaba de experiencia, ¿no? Pero es verdad que la experiencia del aprendizaje es una experiencia compartida, es una experiencia entre unos y otros, es una experiencia de estudiantes y profesores. A mí me gusta más esta idea realmente de compartir que de centrar mucho, ni centrar mucho en el estudiante, ni centrar mucho en el profesor.
Es una forma realmente de relación, si me apuráis. Y ahí es donde está la experiencia de aprender y también está la experiencia en la universidad. Y bueno, como decía, ¿no? Realmente lo que nos hemos dado cuenta es lo importante que es eso. Hemos intentado llevarlo a cabo como buenamente podemos en esta situación tan mala. Aquí, por ejemplo, los estudiantes vienen cada 3 semanas, pero hay una parte presencial importante que no queríamos perder, con muchísimas dificultades, pero no queríamos perder, ¿no? Ese contacto personal que creemos que, aunque esto sea un poco romántico, que es en el fondo está detrás de la idea de lo que es el aprendizaje en la universidad, ¿no? Sí, tal vez me sumo a lo que estás señalando en relación a, y voy a relacionarlo con cuestiones que hablamos antes, ¿no? Si pudiéramos pensar en diseños que favorecen el desarrollo de competencias, centrados en construir experiencias, y acá la idea de experiencia me parece que vale, digamos, en construir experiencias, que lo hace a través de tareas, pero lo importante es la experiencia y siempre es con un otro. Yo creo que si no perdemos de vista eso, no le quitamos humanidad de alguna manera a lo que vos estás señalando, y la pandemia, por supuesto, nos ayuda a pensar sobre esta cuestión, nos pone en situación de pensar sobre esto. También sobre las competencias, ¿no? Y también sobre las competencias, porque es más la construcción de la experiencia que un diseño que cierre muy bien por competencias, sino que realmente ese diseño, en nuestro caso, que se rediseña, pueda favorecer la construcción de experiencias y que haga una trayectoria, como decía Marcela hace un rato, una trayectoria rica y profunda de aprendizajes en nuestros alumnos. Yo sí me voy a arriesgar. Aquí, en el Espacio Europeo de Educación Superior, llevamos mucho tiempo ya con esta idea del ECTS y antes, como dije al principio, con el Erasmus. Y yo creo que algunas cosas hemos aprendido. Y como decía antes, el ECTS es un buen instrumento de transferencia, es muy bueno y haya funcionado muy bien. Pero yo creo que hay que tener un poco cuidado con algunas derivaciones. Ya se sabe que las cosas buenas pueden tener derivaciones que no son tan buenas. Y con esas sí habría que tener un poco de cuidado. Yo se lo diría precisamente ante las agencias de acreditación o de evaluación. Porque aquí nos hemos dado cuenta que una cosa que ha estado pasando es que, primero, el ECTS, que está pensado como un instrumento para dar flexibilidad, en el fondo muchas veces se convierte en un instrumento de mayor control de lo que hace el estudiante. Yo suelo decir, centramos tanto el aprendizaje en el estudiante que no lo dejamos al pobre respirar. O sea, a veces necesita un poco de espacio de respiración, ¿no? Y otra cosa que nos está pasando es que como ahora todo lo cuantificamos en créditos, o sea, en valor de crédito, aquello que no puedes cuantificar es como si no tuviese valor. Es decir, estamos generando como un sentido muy instrumental del trabajo en las instituciones, ¿no? Entonces los estudiantes siempre preguntan, ¿y por eso cuántos créditos voy a obtener? Y claro, es muy difícil decirle, bueno, los estudiantes y también los profesores, ¿eh? Es muy difícil decirle, bueno, ninguno. Yo tengo que confesarles que justo antes de la pandemia intenté crear en mi facultad, en la Facultad de Educación de la Complutense, de la que soy decano, lo que llamaba un espacio libre de créditos. Era un espacio de lectura en la que los estudiantes pudiesen ir sabiendo que allí no iban a conseguir ningún crédito. Y bueno, me parecía sugerente esta idea, ¿no?, de que hay cosas que podemos hacer valiosas en la universidad también al margen de los créditos. Por resumir, yo creo que es un instrumento muy importante, muy necesario, obliga a replantear lo que hacemos en la universidad y estamos realmente urgidos de ese replanteamiento, pero tenemos que tener cuidado con no derivar en algún tipo de estos efectos que ya no son tan positivos, especialmente este que digo, de una visión demasiado instrumental de lo que hacemos en la universidad. Sí, en relación con eso, Gonzalo, yo creo que es muy importante tener en cuenta que esto que mencionábamos antes, cómo podemos armar un lenguaje común para que la movilidad sea posible y para que esas experiencias de aprendizaje que son en conjunto. Yo estoy completamente de acuerdo que no hay un aprendizaje solo del estudiante, sino que es una construcción gracias a que tiene presencia de otros, y eso nos llevaría a toda otra línea para discutir a futuro, que es
la pandemia nos habilita formas de movilidad diferentes, digamos, porque ha entrado la virtualidad y todo el mundo está emocionado con la virtualidad. Y bueno, habrá que ver qué tipos de movilidad surgen a futuro sin perder las movilidades de las que vos hablabas, porque creo que la presencia del estudiante en otra institución, compartiendo con otros estudiantes y con profesores, con otras perspectivas, con otras realidades, tiene una riqueza que la virtualidad, ¿no? Digamos, habrá que pensar cuánto de eso trae y cuánto de eso limita, ¿no? Eso es una discusión más a futuro. Pero en términos de lo que planteabas y de la burocratización, yo creo que como ejercicio que hemos hecho, venimos discutiendo con Mariano mucho en el marco de este proyecto, lo que las normativas nacionales no prohíben está permitido. Por lo tanto, deberíamos rescatar aquello que nuestra normativa nacional en términos de acreditación nos permite hacer para favorecer los intercambios. En ese sentido, tenemos muchísimas experiencias en la Argentina de diseños de posgrados conjuntos con instituciones de otros países, no ya de movilidad, y posgrados que han sido acreditados. Y se ha trabajado centralmente sobre la definición de bloques de formación o de trayectos de formación que conducen a determinados resultados y que es meramente un trabajo o un esfuerzo de las instituciones que participan para poder ver cómo articulan esos trayectos, ¿sí? Pero es posible y no hay no hay ningún impedimento para ello desde la acreditación. Por eso yo les decía antes que desde nuestros documentos de acreditación, que son públicos, de la acreditación de las carreras, estamos tratando de visibilizar eso, que es valioso que una institución incorpore la movilidad como parte de la formación de sus estudiantes y de algún modo describir cómo lo hacen. Que bueno, podrá llamarse crédito o podrá asimilarse al crédito, pero es simplemente un ejercicio que es posible, que no lo impide la normativa, que a futuro tal vez, si esto va instalándose, como decía María José, a través del trabajo de las instituciones, llegue a algún tipo de modificación estructural. Pero creo que es muy importante lo que mencionás, y es que no todo depende de la normativa, sino que tal vez hay que empezar a pensar en términos de qué queremos formar y qué posibilidades se les dan a los estudiantes para que puedan formarse en otras instituciones.